profe, ya, profe. Ya, ¿Qué chiquillos, pregunta? ahora sí, bienvenidos a la Usted, clase de más historia. Se me había olvidado grabar, estamos a 2 de octubre del 2020. Estamos aprovechando esta instancia para poder resolver las consultas y las dudas de los compañeros y alumnos del segundo medio respecto a la evaluación que se rindió la semana pasada, ¿ya? Es para darle formalidad, chicos, ¿ya? Por eso que eh, quise empezar la grabación. Ya habíamos empezado, pero no habíamos grabado la clase. Ya, me imagino que la pregunta que ustedes tenían y me están comentando varios es esta. La última pregunta de las alternativas. Dice, seleccione aquel acontecimiento que no se relacione con la Guerra Fría. Uy. Yo Y puse la habían guerra de hartas, Vietnam. ¿cierto? La crisis de los misiles en Cuba, la llegada del hombre a la luna, la caída del Estoy muro de cruzando los Berlín, dedos. la guerra de Vietnam, asesinato de John F. Kennedy y conflicto de Corea. Estoy Ahora, ¿cuál es cruzando la los respuesta dedos. correcta? La guerra de Vietnam, porque en la Segunda Guerra, en la Guerra Fría no Kennedy. había conflictos. Sí, sí, pues. Vietnam sí participó en la Guerra Fría. Eso ¿En no. serio? Kennedy, profe, Kennedy. Sí, participó en la Guerra Fría. el Sí. conflicto de Según yo, Corea, lo ¿no? de Kennedy, Yo Vayamos, puse No, Corea. lo de John F. la guerra Kennedy. de Vietnam es la guerra del K-pop, ¿no? No, nada que ver, ya. no, No, po. eso. Eh, No, Perdieron po, los ¿cómo se Estados llama? Unidos. Vale, el conflicto de Corea sí formó parte de la Sí, Guerra forma, Fría. Sí, eso Ya, pasó, vamos a porque explicar. acuérdate del libro. Vamos Porque a acuérdate explicar. que. el Vamos a conflicto de explicar, Corea pasó chiquillos. Que después de la participaron. Segunda Ya, Guerra vamos, Mundial. vamos a explicar paso a paso. Recordemos, step by step, como los New Kids. Step by- La guerra de Vietnam es un conflicto, o en el fondo es una guerra civil que tuvo Mm, Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, ya el Viet-Im y el Vietcong, en la Pero igual cual fueron. cada una de las facciones fue respaldada por una de las grandes superpotencias en esa época. En el caso de Vietnam del Norte fueron respaldados por China y por la URSS, y Vietnam del Sur fue respaldado por Estados Unidos, ya, quien ingresó a la guerra Perdió. posterior. ¿Ya? lo Grande West, mismo, ¿cómo pero, se Soy llama? oiga, Kennedy. Les contagió el Entonces, presidente suena sí, Piñera. la guerra de igualito. Vietnam fue una instancia y un acontecimiento relacionado con el contexto de la Guerra Fría porque fueron uno de los enfrentamientos no directos que tuvieron estas dos grandes superpotencias como fue la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ya? Eso, ya. Vamos a ir descartando entonces. La Guerra de Vietnam, si Afuera. fue un Fuera. acontecimiento, entonces quedó Para la Bueno, fuera. Para ok, Mi tío ese es Ya. Fidel La Blanco. caída del muro de Berlín. Ahí terminó la Guerra Fría, ¿no? ahí terminó. Espérenme un momento, vamos a ver el chat. El final. Ya, vamos lo a que explicó el detener un profe poco de el la chat. guerra de Vietnam es exactamente lo mismo que pasó en Corea. Corea. Ya, Digo, vamos a bloquear el chat porque se presta para El pibe poniendo. chacota. El Ya, pibe el tema Para de la poniendo. caída Obama del es muro de Berlín, Claro. alguien, el Francisco creo que me estaba mencionando. Me gustaría que Francisco lo pudiera explicar, creo que él estaba hablando. Hay que darle instancia de Explícalo. que... Espere, profe, no puedo, están metiendo ruido. No se escucha, ¿qué dice? Profe, ahí terminó la Guerra Fría, dijo el Sí, Pancho. po. Están Ya, tirando tiro excelente, por mi Fabián. casa, ayuda. Excelente. Te están agarrando para. La caída del muro de Berlín es un acontecimiento simbólico que se relaciona y marca el fin a esta Guerra Fría. Ya recordemos que el muro de Berlín fue un muro que se construyó para poder dividir Alemania, ¿ya? O en este caso la capital Berlín, ¿ya? En los dos... En 4. Más que en Ya, cuatro, profe, ahora fueron en sí, dos partes, creo. que fue A la mitad. la parte de la Unión Soviética y la parte que estaba con los aliados que incluían, como bien decía la Valentina, creo, que era Inglaterra, Francia y Estados Unidos, pero que finalmente actuaban como un solo bloque homogéneo, ¿ya? La llegada del hombre a la luna, este acontecimiento está relacionado con la Guerra Fría porque está dentro del Era una contexto carrera. de la Sí, por carrera, la carrera espacial. de la carrera espacial, perdón, sí, muy bien. En donde en ese momento la carrera espacial le iba ganando la Unión Soviética, quienes habían enviado Sí, el po. primer cohete al espacio, el primer satélite, y mandaron el Grande. primer No, ser vivo, hagamos un Grande segundo de Rusia. silencio habían enviado al por primer Gagarin. astronauta, pero La Unión finalmente Por Estados el Soviética. Unidos perrito, minuto de Por silencio por el Gagarin. perrito. mandaron a Laika, mandaron a Yuri Gagarin, el primer astronauta, pero finalmente Estados Unidos Gagarin, loco. Llega a la luna y. llega a la luna y como que sacó el Y martillo nunca más vuelve. grande y ahí quedó, Jiji, claro. Y XD. nunca vuelve. Es como Sacó que el, estaba sacando el AK-47 de la Unión Soviética y Estados Unidos sacó un cohete Rocket y ahí quedó. Nunca una. Ya, y ahí ganó por nocaut El la equipo carrera Rocket.
Entonces, ¿cuál era el asesinato de El, John F. ase- Kennedy. el asesinato de John F. Kennedy efectivamente es un acontecimiento ¡Vamos, que no tiene relación directa Vamos, con Icho, lo que puro! fue la Guerra Fría. De hecho, Vamos, muchos Nico, dirán, dale pero tu- ¿cómo si Vamos, Icho, puro. fue un atentado al presidente, lo pudieron gestionar los rusos? Pero bueno, la persona después supuestamente encontraron al asesino, Sí, que pues, dice la encontraron al historia asesino ahí. oficialmente, que encontraron al Foto, sí. asesino, otros cuestiones dicen supuesto asesino, y el tipo era Oh, un bueno. norteamericano, no tenía nexos con la Era Unión gringo. Soviética, no tenía ningún nexo con incluso el Partido Comunista o con Nikita Khrushchev, Sino, nada, sino que nada, Profe. fue un Sí. atentado terrorista nomás. un atentado, sí. Profe, Porque, profe, además, según la característica de la Guerra Fría, fue algo indirecto, ¿no? Entonces, eso hubiera sido directo, algo Claro, totalmente directo, imagínate, una pero no amenaza fue de nada. guerra, sí, pues. Una Le mato al amenaza de guerra. Bueno, presidente. esa es la historia oficial. Eso Hay tiene gente que le gusta escuchar al Salfate, al Dr. File y A qué sé yo, Salfate. Al Salfate contando el tuete. al Dross, El tuete. qué sé Hay yo. gente que todavía le cree a ¿Será Hay muy gente que tarde, le cree profe? a No, Dross, El conflicto de Corea. ¿ya? Muy bueno. Pero la respuesta correcta, porque se pide que se seleccionara el acontecimiento que no se le relaciona con la Guerra Fría, es el asesinato de John F. Kennedy, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta, otra duda respecto a alguna pregunta para poder comenzar con la clase, continuar con los contenidos. Ya sé que tengo 2 malas nomás, 2 puntos menos. Posible 7, mira. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Y si vamos revisando las respuestas por cada una. Ya, Profe, ya, ¿cuál- podemos hacer eso, pero bien rápido para no perder el tiempo de la clase, ya sacarle el provecho. Profe, una Ya. pregunta. ¿Cuántos tuvieron mala la pregunta de qué es la Guerra Fría? Porque quiero saber si hay alguien que se haya equivocado. En la pregunta de... ¿Qué Ya, es la espera Guerra un- Fría? Ya, espera un momento, acá vamos a ver el En la Guerra gráfico. Fría. De que era un conflicto ideológico. Sí, pues era Sí. conflicto ideológico. El Veamos. profe Yo Veamos. creo que la debería cancela estar el formativa. 100% de acuerdo que Ya. era un conflicto No. ideológico. Mira, acá Salía se ahí, formó, acá está el Pac-Man triste. El Pac-Man. Ya. El Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man triste, está con Pac-Man. Pac-Man caído en la depresión post Está comiendo cuarentena. Conflicto bélico. ¿Ya? Hubo Qué Se bélico. cinco agarraron a personas, combo, lol. hubo Brutal. 5 personas que respondieron que fue un conflicto bélico entre dos superpotencias. Y yo le hice harto énfasis que nunca fue un conflicto bélico, sino la palabra es ideológico. Incluso en la Sí. prueba formativa Yo- dijo, Sí, profe, sí, pero por para Sí, no la tener ideológico sí, está la bueno. prueba formativa Yo no ni me lo prueba. pensé, yo para ni no me tener lo pensé conflicto, 2 no veces. diga los nombres. No diga los nombres. Para no tener Que yo ni conflicto. me lo pensé 2 Sí, veces. pues no lo vean. Ya, no vamos a ir sean pesados. analizando entonces las respuestas en general. Profe, el diga gráfico. quiénes fueron. No, Cállate. vamos a mantener Porfiado. la Pancho, ya te digo. identidad. Oh, por feo. Después, ¿Ya? ¿por qué no pregunten en clase? Por Gil te vamos a agarrar a palo y te vamos a crucificar en medio de la calle. Ya, Ya, chiquillos, po. voy a Dejen que el hacer lo profe siguiente. explique. Voy a hacer lo Se están siguiente. burlando Voy de los a demás. Ojo. Ey, vamos a turba, hacer- cállense. Dejen que el profe explique, por favor. Sí. Ya, ahí silencié a todos, ya, por el bien de la humanidad, por el bien del compañerismo, silencié a los compañeros. Ya, la primera pregunta, disculpen. La primera pregunta dice, tras el impacto de la Gran Depresión a nivel internacional, una de las medidas tomadas en Chile incluyen, dice, aumento de las importaciones chilenas, fuerte proceso de industrialización nacional, aumento del gasto público, todas. Esta ya era una pista tremenda, ya que creo que ya la habíamos trabajado. La respuesta es el fuerte proceso de industrialización nacional. ¿Ya? Esta era la respuesta. ¿Ya? El aumento del gasto público, hubo una persona que creo que respondió eso. No. ¿Ya? La segunda dice, una de las características del modelo ICI en Chile consistió en, dice, la reducción a la inversión a la producción de manufactura nacional. Eso no correspondía, era lo contrario, esto está mal. Aumento a los impuestos de los bienes importados, por supuesto, ¿ya? Abandono por parte del Estado como agente estimulante de la economía, falso, ninguna de las anteriores. La respuesta es la segunda, aumento a los impuestos de los bienes importados. Recordemos que querían fomentar el crecimiento económico y la producción interna del país. Cuando tú dices aumento a los impuestos de los bienes importados, quiere decir que tú les vas a cobrar más dinero a las personas que traigan y compren elementos de afuera. Si esto lo llevamos a una realidad práctica en la actualidad,
quiere decir que las personas que quieren comprar el PlayStation 5 van a tener que pagar un dineral inmenso para poder traerse uno del extranjero. A eso se refiere. Todos los productos que vengan de afuera del país o se produzcan afuera del país estarían con aumento de precio, ¿ya? La otra pregunta dice, comisión de expertos que brindan asesorías económicas y proponen reformas fiscales y monetarias principalmente a los gobiernos de Latinoamérica, tales como, y acá estaba lo que fue la creación de la Contraloría General de la República, en donde 18 compañeros tuvieron una respuesta correcta. Acá están los del Banco de Chile, los del Salitre y los del CERNAC, que no tenía nada que ver el CERNAC. La otra dice, aún tras la implementación del modelo EASY, Chile mantuvo influencias comerciales con países extranjeros como Estados Unidos desde los siguientes aspectos. Dice explotación del cobre, vivienda y entretención, energía, transporte urbano, banca y explotación de cobre, salitre y gas, todas las anteriores. La respuesta correcta es energía, transporte urbano, banca y explotación de cobre. ¿Ya? Entonces acá la gran mayoría, 32 compañeros respondieron de forma satisfactoria. Acá está el Pac-Man, ya el Pac-Man feliz. Dice ¿qué representa la siguiente imagen? Ya donde aparecían estas mujeres en una urna de votación. Dice, la integración de la mujer en la vida política chilena. Obviamente, esa era la respuesta. Ya el Pac-Man Happy nos dice que a la mayoría le fue muy bien, excepto de 5 compañeros que pusieron de la participación de la mujer en acciones sociales, y alguien puso ahí ninguno, no sé quién habrá sido. ¿Ya? Por eso es importante mantener la reserva de los compañeros. Lo otro dice, en este ámbito económico, las inversiones estadounidenses se concentraron en torno a los yacimientos de cobre, tales como Potrerillos, el Teniente y Chuquicamata, que es la respuesta correcta. La segunda dice Humberstone, María Elena y Diego de Almagro. Acá hay una falacia, porque Humberstone y María Elena en ese tiempo eran yacimientos en manos de ingleses. Y los ingleses invertían, no en cobre, sino más bien en salitre, ¿ya? Y finalmente la última, donde dice Codelco, La Escondida y Pascualama, tenemos que entender que esas son mineras actuales. Bueno, Codelco no es tan actual, de hecho Codelco surge en la época de la Unidad Popular, ya cuando se expropian varias empresas de cobre, en el gobierno de Allende. De ahí surge Codelco, La Escondida es una minera también, y Pascualama es una minera actual, ¿ya? Entonces la respuesta correcta era la primera. Hay un niño corriendo por ahí, estoy que le mando un estate quieto, ya. Dice, tuvo mayor acceso a empleo del sector público, además de mayor acceso a bienes y servicios. La siguiente frase se refiere a la clase alta, clase media, clase baja. Acá es clase, no clase A, ¿ya? La respuesta correcta es la clase media, ¿ya? De la media fortuna. Ellos fueron los que comenzaron en esta época de bonanza económica que trajo supuestamente el modelo EASY en sus primeros años, que después finalmente colapsó. Fue la clase media, ya la clase alta, no sé quién puso la clase alta, hubo una persona que se atrevió a jugar con esa respuesta, pero no era, ¿ya? Y el concepto de la Guerra Fría que habíamos mencionado, el cual está el Pac-Man triste porque pusieron algunos que era un conflicto bélico, siendo que el profesor hizo mucho hincapié en que la palabra o el concepto clave es conflicto ideológico, ¿ya? Y ya las últimas 2 preguntas dice ¿qué países participaron en la división de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial? Acá se mencionan, dice Estados Unidos, Polonia, Francia, Ucrania. No, alguien puso, pero no es. Estados Unidos, Polonia, Francia y la Unión Soviética, tampoco. Acá hubieron hartos que pusieron eso. Estados Unidos, Gales, Francia y la Unión Soviética, casi. Era la última alternativa, recuerden, Estados Unidos, Inglaterra y Francia con la Unión Soviética fueron los 4 que se repartieron los territorios de Alemania y también de la capital de Berlín. Recordemos que habíamos visto un mapa en donde Alemania estaba partida por la mitad y había una provincia en medio del sector de la Unión Soviética que estaba partido también en una paleta de 4 colores, ya que se refiere a la capital Berlín. Y la última dice, selecciona aquel acontecimiento que no se relacione con la Guerra Fría. Ya entendemos que fue el asesinato de John F. Kennedy.
John F. ¿Ya? Kennedy. John F. F. La grande, Ya. grande John F. Kennedy. John F. Bueno. Kennedy. ¿Ya? Bueno, Eso, chiquillos. Antes de 4 poder, más, 6 buenas. antes de poder continuar con la clase, con lo que vamos a hacer ahora, vamos a pausar un rato esto, ya, porque voy a pasar la lista, que no la había pasado, ¿ya? Bien, ahora sí Sale estamos... el chat deshabilitado. Sí, había inhabilitado el chat porque, bueno, hacen cosas los chiquillos que hacen en el chat, pues escribir, no sé, pues, mi tío es Escribo, Barack Obama, adivine. maté a Kennedy, esas cosas, ¿ya? Puede llamar a la PDI. El profe acaba de confesar. Claro, Profesor, ¿ya? Sí, Perdón. el trabajo que mandó antes de la evaluación ese del mapa, ¿ya no lo va a revisar? miren, ¿saben lo que pasa? Es que estuvimos haciendo hartos trabajos prácticos y uno de esos creo que fue el del mapa y lo vamos a revisar ahora, que tiene que ver con los mapas de las 3 páginas que les di. Lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Alguien más tiene que enviar correo porque voy a inhabilitar el chat. Yo ya mandé el mío. Ya, Yo aprovechen tenía una ahora. preguntita Pregúnteme más. de la Fradita que era que si es que usted podía dar como un ejemplo de respuesta de la última pregunta de desarrollo para saber más o menos cómo sería una respuesta correcta de la última pregunta Ah, ya, ya. de desarrollo. Ya. Bueno, Creo que era la última. espera un momento que alguien me envió un mensaje. Espera un poco. Ahí sí, ¿por qué me aparece? Ahí está, Matías Collado me llegó. Ya, nadie más entonces me va a enviar correos porque me llegó el del Matías y el del Sebastián. Ya. Voy a cerrar el chat a la 1. Parece advertencia. Voy a cerrar el chat a las 2. ¿Para qué? Porque no entendí nada. Me Voy a perdí. cerrar el chat a las 3. Ya. Ahora, la pregunta que me habían hecho respecto a cómo podríamos haber escrito un ejemplo para la pregunta 5 del desarrollo. Esta describe un acontecimiento internacional ocurrido en el contexto de la Guerra Fría. ¿Esta? Ujú, sí. Muteate. Ya. Podemos pescar uno de los ejemplos que habíamos puesto en las mismas preguntas. De hecho, en la misma prueba le aparecieron algunos ejemplos que ustedes pudieron utilizar a la hora de responder. ¿Ya? Podemos tomar, no sé, el acontecimiento ocurrido con lo que fue la llegada del hombre a la luna, ¿ya? En el cual el contexto es que existía una pelea ideológica y de superioridad tecnológica en la carrera espacial por parte de la Unión Soviética y Estados Unidos, en la cual finalmente, después de ir ganando por mucho tiempo la Unión Soviética, gana Estados Unidos con la llegada del hombre a la luna. Un ejemplo. O pueden haber sido el ejemplo como el que les mencioné cuando hablamos sobre la guerra de Vietnam, ya un conflicto una guerra civil entre Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética junto con China intervienen en cada uno de los bandos y se enfrentan en forma indirecta apoyando cada una de estas facciones. También pudo haber sido eso. O la crisis de los misiles en Cuba, explicando la situación donde la Unión Soviética lleva o quiere establecer en la isla misiles de largo alcance o ojivas nucleares, y esto alerta a Estados Unidos y finalmente hizo que se movilizara toda su tropa y armada naval. Finalmente este acontecimiento no pasó a mayores, ya. Incluso se creyó que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, muchos pensaban, ya. No sé, así ejemplo, con sus palabras pudieron haberlo explicado, yo lo hubiese entendido y no hay problema, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta, otra duda. Profe, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver como con las clases para futuro. Ya. ¿Cuál va a ser la siguiente unidad? Ya, mira, estamos todavía viendo lo que es el concepto de la Guerra Fría, pero ahora los vamos a abordar desde el aspecto de lo que empezó a ocurrir en nuestro país. Lo habíamos visto a nivel internacional con la definición del concepto de la Guerra Fría, lo que es la unidad 3, ¿ya? Que en su libro dice Chile y el mundo durante la Guerra Fría. Ya, ese es el punto que estamos abordando del libro. Si ustedes quieren buscarlo, ¿ya?
en las páginas de su libro de historia. Y justamente habíamos quedado realizando la actividad que se encontraba en la página 138 y 139, en la cual consistía en poder estudiar ciertos mapas que ofrecía el mismo libro de historia. Yo les mencioné de que habían algunas páginas que aparecían en la actividad que estaban erradas, pero había que hacer estos 4 pasos. El primer paso tenía que ser reconocer las partes del mapa, ¿ya? Cada uno de los elementos, el título, la simbología, no sé, pues los simbolismos, la leyenda, ¿ya? El espacio geográfico que da el mapa. El segundo tenía que ver con el marco temporal y espacial, o sea, qué sectores del mapa está haciendo énfasis y en qué tiempo, ¿ya? El tercer paso tenía que ver con el proceso histórico que se relaciona al mapa, porque finalmente estamos proyectando un espacio, pero tiene que ver con un tiempo, con un acontecimiento histórico, el cual el mapa se relaciona, y el último paso es elaborar una conclusión, ¿ya? La conclusión principalmente consiste en el aprendizaje que se logró desarrollar al poder hacer los 3 pasos anteriores. Ahora, ¿alguno de ustedes que necesite o quiera proyectar el mapa que trabajó? Miren, lo ideal no es que exista un documento, un PowerPoint que me tenían que hacer esto, solamente aplicar estos 4 pasos. Ya, yo les puedo proyectar uno de los mapas que ustedes hayan escogido trabajar y lo van explicando paso a paso. ¿Algún voluntario? Ahora sí nadie habla. Mira que para la prueba y la nota todo ahí conversando, hablando, el chat estaba loco. O si no, voy a empezar a apuntar con el dedo de la dedocracia. Por decir. Profe, acá están abajo, no sé dónde, pero están taladrando. Ya, Francisco. Francisco, excelente. Por hablar. Vamos a darte la oportunidad de que sigas haciéndolo, de que sigas hablando. Francisco, ¿con qué mapa tú trabajaste del libro de historia? Si mal no recuerdo, yo había trabajado con el mapa de la 95, creo que era. Página 195. Busquémosla. Creo. Esa es el mapa de los misiles en Cuba. Ah, ya, ok. Creo que era ese, que no ando con el libro acá, profe. Ya, Si no quieres lo importa, voy a buscar. yo lo proyecto. Ah, ya. Ya estoy buscando, pero creo que no era la 195. No, es que no me Ya. acuerdo qué página era, pero era... O Creo que era la 75, 45. algo así. No eran números 149. con 100 y tanto, eran como 90 y tanto, 70 y tanto, no eran números tan altos. Ya. Creo. 149. 149 me está diciendo el Fabián, creo. Ya, veamos, sí, 149, ya. Vamos a proyectar entonces para que Francisco, como él es nuestro orador oficial, la voz del segundo medio, Para matarse. nos puede nos pueda compartir y explicar cómo le fue Sí, con creo que el era desarrollo ese. de esta actividad. Sí, este mismo es. Ese sí. Ya, que en el mapa podemos ver que... Ya, primera parte. Vamos por parte, dijo el descuartizado. Lo primero que tú tienes que hacer es el análisis o la descripción del mapa en sí, los elementos que componen el mapa. Para Ya, empezar. entonces, según lo que dice que es el recurso 40, el recurso 40 y que es un mapa que muestra el desarrollo de la crisis de los misiles en 1962. Ya, consulta. ¿Qué le falta a este mapa? ¿Qué elementos debe incluir un mapa? Eso es importante que tengamos en cuenta. Me acuerdo que tenía que tener un mapa, era Lo más la importante. fecha donde... El título. Ya. ¿Qué pasa con este mapa? No tiene. O el título podría ser ese de desarrollo de crisis de los misiles en 1962. Más específico, crisis de los misiles, mapa sobre la crisis de los misiles de 1962. Perfecto. Ese sería el título. ¿Qué otro elemento podemos identificar en este mapa que sea un elemento que es una constante en todos los mapas? Que muestra la ubicación donde ocurrió. Ya. Y la fecha. La simbología, ¿no? La simbología, ya, eso chiquillos, eso, ahí está, la simbología. ¿Cuál es
serían los elementos de la simbología. Pueden utilizar la herramienta de anotación que está habilitada. Pueden subrayar, pueden en un círculo poder marcar dónde está la simbología. Aprovechemos que tenemos la tecnología. Ahí está. Bien, Valentina. Esa simbología, ahí está. Excelente. Están las flotas soviéticas que estaban transportando las ojivas nucleares, ¿ya? ¿Qué otra simbología tenemos? Porque esta simbología es en base a, no es aspectos geográficos, sino más bien a aspectos de elementos que son insertos dentro del ¿Orientación? mapa, ¿ya? De orientación, podemos decir ciertos elementos que comentan o nos explican la situación. Pero, ¿qué otra parte de la simbología existe? Porque me pescaron solamente una, donde dice la base aérea, pero ¿qué otra simbología hay en el mapa? Ahí está la Valentina Sangüesa, ahí me está subrayando que es el espacio. El área donde ocurrió o los países. Ya, excelente. ¿Qué otra cosa además puede incluir un mapa? Fechas, quién lo hizo. En este caso la fuente, ¿cuál sería la fuente? Dice J. ¿Cómo se pronuncia eso? Swift, como el auto. Swift Atlas Histórico de la Guerra Fría, 2008. Ahí está, ¿cierto? Y el segundo dice fuente elaboración propia. Ah, ese no me Elaboración- sale. A ver, espere. Sí, está No me sale. No alcanza a verse. Elaboración propia. Elaboración propia. Ahí abajito lo subrayó. Ah, sí, ya ahí dice. en rojo, Fuente de elaboración propia. ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos tener como elementos descriptivos del mapa? La escala. La escala, muy bien. La escala es algo muy importante, ¿ya? Sí, porque Escala. dependiendo de la escala, el mapa se puede ver más grande o más chico al punto de vista. Por lo que dijo, porque habían mapas donde se mostraban islas que mucho más grandes y supongo que era por la escala. Sí, bueno, y tiene que ver también con el formato. A veces los mapas de Mercator, que principalmente son los más apropiados para poder representar los continentes. Hay otros mapas como el que vimos en donde Groenlandia era del porte de América del Sur, que era una cuestión desproporcional, ¿ya? ¿Cuál es el segundo paso, Mr. Francisco? Ah, no me acuerdo, profe, ya no me acuerdo cuál era el segundo paso. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Cuál es el segundo paso dentro de esta Ver actividad? qué es en qué tiempo está transcurriendo el suceso. Creo que Ah, ya, contextualización, el ¿cierto? contexto histórico, ¿no? Contexto temporal. Ah, ya, entonces el contexto es la crisis de los misiles en Cuba en plena Guerra Fría en 1962. Ya. Y si estamos hablando de territorio, sería entre Estados Unidos, Canadá, México y Cuba. Excelente. Ya, muy bien. ¿Cuál sería el tercer punto, finalmente? O casi por terminar, ¿no? Porque son 4. ¿Cuál sería el tercero? El 4 era la crítica, el tercero era... no me acuerdo. ¿Sabían cuál era el tercero? Porque a mí me dice. Porque te estoy Yo no respondiendo, me así que acuerdo, pero responde. recuerda que había una que era la opinión del grupo. ¿o No, algo ese era el así? cuarto, creo. El La cuarto paso conclusión. era la opinión del grupo. El cuarto era la conclusión. O ¿El tercero no es lo que aprendimos? No, El pero tercero era como la histórico, descripción, ¿o no? Como lo que son los pasó en procesos verdad, históricos. ¿no? el contexto, sí. ¿Profundizar? Es que en realidad dijimos el 2, dijimos el 3 más que nada. Los Sí, procesos como que lo históricos. combinamos. Y el paso 2 era marco temporal y espacial. Pucha, el profe se mutió. Está comiendo. Asumo un admin. Está bien. Esperen, voy a buscar los pasos porque a mí se me olvidó también, chiquillo, disculpen. Ah, miren, qué bonito. 150, esto está en la página 100 y algo. Ya, el paso Batalla 3 de es Rancagua. desastre de Rancagua. Ya, el paso 2 era el Desastre marco de temporal y Rancagua. espacial, ¿ya? El paso 3 tiene que ver con el proceso histórico, ¿ya? Ahora sí vamos a volver a proyectar, chiquillos, ¿ya? O sea que podemos decir que qué es lo que estaba pasando en ese momento. Claro, el paso 2 era lo que es marco temporal y espacial, ya lo que acaban de hacer, ¿cierto? Que era la fecha y el espacio físico, que es las costas de Norteamérica y parte del Caribe, específicamente estas islas de Cuba.
Ahora el contexto histórico, ¿por qué ocurrió esta situación? Porque por el conflicto de la Guerra Fría. Ya, pero profundicemos un poco más, ¿por qué ocurrió esta crisis de los misiles? Porque la Unión Soviética puso los misiles en Cuba. Se le Puso ocurrió a los- alguien. porque a la Unión Soviética se le ocurrió poner bases de misiles en Cuba, muy cerca de Estados Unidos, en islas de Cuba que estaban muy cerca de Estados Unidos. Ya, recordemos que Cuba en ese tiempo, hasta antes del 1970, era el único país en América que estaba asociado al régimen socialista o comunista. Hasta que después Chile en el año 70 con Salvador Allende ya fue el segundo, ¿no? Pero en ese tiempo Cuba fue el único aliado que tenía la Unión Soviética en América. Y dentro de esto Se le aprovecharon. permitió Cuba, claro, le dio libre acceso a que la Unión Soviética pudiese pasar con sus flotas, y dentro de sus flotas le dio la posibilidad de instalar estos misiles, ¿cierto?, nucleares, de mediano alcance en este caso. Y el resto es historia. Obviamente a Estados Unidos no le gustó porque, como podemos ver en el primer mapa, desde esa posición de Cuba, la Unión Soviética tenía chance libre para poder lanzar ojivas nucleares a Estados Unidos en forma directa. Tipo Capitán América, el primer Vengador, cuando estrella el avión en el Polo Norte porque venían los misiles a caer a Nueva York, ¿se acuerdan? Lo mismo, la misma situación, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál sería la conclusión de esto? ¿Cuál sería el aprendizaje que sacamos de esta actividad? En este caso, Francisco, o cualquiera De que no hay que de- adelantarse. Que en los mapas podemos aprender más de dónde pasan las cosas por la ubicación, el contexto, el cómo identificar y analizar un mapa. Ya, mira, por ahí dijo algo bien bonito. Después como que empezó a trabarse, pero igual fue bonito. Sí. ¿Alguien más que haya trabajado con este mapa? ¿Qué aprendizaje o qué contenido, qué conclusión pudo obtener al hacer esta actividad? Profe, El Fabián. Profe, yo elegí ese mapa y creo que... No me acuerdo cuál era la pregunta, pero yo había puesto algo como que lo importante de este mapa era que tenían buena posición los barcos soviéticos para bombardear Estados Unidos en caso de... De conflicto bélico. ¿Ya? Sí. ¿Alguna opinión más porque ya estamos en la hora? ¿Alguien más? Una dama, me interesa siempre la opinión de las damas porque ellas tienen una perspectiva diferente al del hombre. La Victoria, la Flor, no sé, la Valentina, Sí, la profe, yo Paloma. con la Flo trabajamos Ya, con ya con ese mapa y con el Seba cuando hicimos la actividad. ¿Ya? Y lo que decía los niños que el mapa, sinceramente, a nosotros, por lo menos a mí, me sirvió bastante, ya que en realidad geografía no sé mucho. Entonces, al ver que Cuba estaba tan cerca de Estados Unidos y la Unión Soviética con Estados Unidos, como que Estados Unidos se había asustado, entonces tener como los dibujitos y todo eso ayudó bastante Ya, a excelente. comprender. Justamente el propósito del mapa es poder ayudar a las personas a que puedan obtener un aprendizaje desde otra perspectiva. No sé si han escuchado sobre las inteligencias múltiples, de que existen diversas formas de ser inteligente. Están los que son inteligentes en forma matemática, los que son inteligentes en forma lingüística, los que son inteligentes en forma kinestésica, que tienen relación con el baile, los deportes, con las habilidades corporales. Hay otros que son inteligentes en la inteligencia musical, composición musical, interpretación de instrumentos. El mapa nos ayuda a nosotros desarrollar este tipo de inteligencia que es espacial, ¿ya? De poder ordenar y replicar y localizar elementos dentro de una imagen, en este caso un concepto, un mapa. Y el mapa tiene esa facilidad de que es una herramienta transversal. A pesar de que el mapa está originalmente asociado con la disciplina de la geografía, sin embargo, el mapa es un soporte o una herramienta que utilizan todas las demás disciplinas y ciencias, incluso la física, la biología. Imagínense ahora el mapa del COVID-19, de la pandemia. Utilizan una herramienta de geografía para poder ilustrar una situación de enfermedad. Entonces, es importante el mapa. Y ustedes cuando tengan cualquier trabajo, ya sea de lenguaje, matemática,
ciencias naturales o cualquier otro elemento, pueden tener en consideración el mapa como herramienta porque es una herramienta transversal. Transversal quiere decir que me puede servir en diversos ámbitos. ¿Ya? Chiquillos, vamos a dejar hasta acá la clase. ¿Ya? Les agradezco por su participación.